Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean bendecidos. Siempre dando gracias al Señor por las bendiciones que tenemos día a día. Siempre he dicho que son bendiciones perpetuas, porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces somos un pueblo bendecidos por gracia y por misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y como siempre, dando gracias al Señor y pensando cuán grande es Dios, cuán grande es el amor de Dios sobre nuestra vida, que las bendiciones hasta aquí han sido buenas. Toda bendición que viene de Dios es buena. Somos edificados, protegidos, guiados por su Santo Espíritu. Eso es lo más hermoso que tenemos nosotros como hijos de Dios, gracias al Señor. Y aquí estamos en Australia, Misión Cristiana Elim, saludándolos a todos desde la ciudad de Sydney y dando siempre, reconociendo lo que somos, es por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Siempre he dicho que es un honor para mí saludar a ese pueblo hermoso, ese pueblo santo, hermanos en Cristo Jesús. Y también extendemos el saludo a nuestros amigos, familias. Si no tienen a Jesús en tu corazón, hoy es el tiempo de salvación, tiempo de gracia. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, que envió a su Hijo por amor a un pueblo. Y esa es la bendición que ya nosotros tenemos. Si usted no la tiene, bueno, venga a los pies de Cristo y recíbalo como el único Dios, el único Señor y Salvador. Bendito sea Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor, siempre con gozo, con alegría en nuestros corazones, sabiendo que la buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros, la va a terminar. Y bien hecho, aleluya. Efesios capítulo 2. Estaremos meditando en la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Oiga, qué preciosas palabras de este siervo, cuando escribe acá la revelación que Dios le da a él para bendición de nuestra vida. Aleluya. Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículo 7 en adelante, unos 3, 4 versículos. Aleluya. Gracias al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 7 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por este momento hermoso, precioso que nos concede de meditar en tu palabra. Háblanos, enséñanos. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para ser bendecidos, edificados en esta palabra. Gracias, Señor, porque ese es el plan, el propósito tuyo, que tengamos conocimiento. Cuán grande eres tú, cuán hermoso eres, misericordioso. Por eso rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, enseñándonos, y que podamos, esta palabra puede llegar al corazón del necesitado. Y que tú hagas la obra, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Doy gracias al Señor, que es un honor, un privilegio poder meditar en la palabra, y especialmente que el Señor nos concede en su amor
deleitarnos, gozarnos con el consejo divino en nuestra vida. Somos necesitados en Cristo Jesús. Somos necesitados en Cristo Jesús. Amados hermanos, familias, amigos, con lo que hemos leído, el tema sería: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Esto lo entendió claro el apóstol Pablo, de que en él y en nosotros no habían méritos, o no habían puntos en nosotros que pudiéramos calificar a obtener vida eterna en Cristo Jesús, obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados, sino que al Dios Padre le plació, como dice aquí este versículo, dice que a Él le plació darnos vida. Es don de Dios, un regalo de Dios. Y como Dios es bueno, Dios es rico y misericordioso, nos ha llamado. Y ese llamamiento de gloria, ese llamamiento de poder, es un llamamiento que indudablemente no se puede comparar con ninguna autoridad humana. Es un llamado divino. La potencia de su poder fluyendo en su bendita palabra cuando fuimos llamados. Era imposible, oiga, era imposible que no cediéramos al llamado. Es imposible. Porque el que estaba llamando es el que hace las cosas como a él le placen. Y no hay nadie que le diga por qué haces esto y por qué haces lo otro. La creación es de él. Y si a él le plació darnos vida en Cristo Jesús, oiga, tenemos que ser hermanos, hermanas o hijos de Dios muy, pero muy agradecidos de lo que haya en nosotros. Porque el Señor ha implantado en nosotros su buena voluntad. Oiga, el Señor ha implantado en nosotros su buena voluntad. O sea que si caminamos en este mundo en pos de Cristo, es por su buena voluntad. Porque dentro de su voluntad, Él envió a su Hijo para que fuésemos comprados a precio de sangre. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que esos son la determinación, la autoridad, la soberanía de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, ¿cómo podíamos nosotros como rechazar un llamado con autoridad divina? Era imposible quedarnos ahí siendo los mismos esclavos del pecado. No. Por eso que a mí me encantan estas porciones del apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, nadie se jacte de la salvación que uno tiene. Porque Dios es el que operó. Hermano, uno humanamente, quizás en el estudio, en los estudios, en el trabajo, en unas áreas humanas, triunfamos, superamos. Pero lo hacemos quizás con un talento humano. Y quizás podemos jactarnos, podemos gloriarnos.
Pero no así en la salvación, no así en la salvación. En el perdón de pecado, el obtener vida eterna, el obtener la presencia de Dios, viene de Él. A Él le plació, oiga, a Él le plació que su presencia esté en nosotros. Porque por eso Dios es bueno, Dios es rico en misericordia. O sea, cuando, hermanitos y hermanas, pueblo de Dios, cuando nosotros creemos eso, que todo viene de Dios, la fuente divina, fuente de paz, fuente de gozo, fuente de poder, fuente de autoridad, fuente buena para nosotros que viene de Él, entonces, hermano, uno vive agradecido. Uno vive agradecido. Y ese agradecimiento, aun si somos fieles, Él es el que opera en nosotros. Él es el que opera en nosotros. Porque, oiga, fuimos comprados a precio de sangre. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Ahora, como hijos, ay, hermano, como hijos que de Él tenemos derechos divinos. Y no porque surjan de nosotros, no. Surgen de su amor, de su bondad, de su misericordia. Por eso hay que decir que Dios es bueno, misericordioso para nuestra vida. Entonces, hermano, lo que quiero plantar es esto en nuestros corazones, aunque usted ya lo tiene, pero un recordatorio de que nosotros no podemos jactarnos de nada, de la salvación que surge de nuestra fuerza, de nuestros pensamientos, de nuestros planes. No. Viene de Dios. Gracia y misericordia de Dios. Con eso basta para que nosotros tengamos una vida de agradecimiento a Dios, al Señor. Ahora, conociendo esto, dice, hermanos, en el capítulo 1, versículo 12 de Juan, y aquí comenzamos ya los privilegios que uno tiene, o sea que el Señor nos ha concedido. Dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es un don de Dios, un regalo de Dios. Es la buena voluntad de Él. Que un día Él tocó mi vida, tocó su vida, perdonó nuestros pecados, nos transformó para alabanza, para honra y gloria de su nombre. Eso lo hizo Él. A mí realmente me impacta esto, hermano, es maravilloso, es precioso, de que a Él le haya placido. ¿Quiere que le diga algo? Él no consultó conmigo, ni con usted, de decirle, ¿querés vida eterna? ¿Querés el perdón de pecados? No, a Él le plació, no lo que dice aquí el apóstol Pablo, que a Él, de su buena voluntad, Cuando hablo de esto, siempre viene el recuerdo de las palabras de Jesús allá en la casa del gran Zaqueo. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, en otras palabras, estábamos perdidos, sin esperanza, una vida sin sentido, desorientada. Pero hoy no, en Cristo Jesús ya sabemos el llamamiento de gloria que tenemos, el propósito de haber sido perdonados de nuestros pecados. Ya no vamos a condenación eterna. Ya no hay castigo eterno
para los hijos de Dios. Porque nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Ahora, Él ha preparado unas mansiones. No consultó con usted ni conmigo. A mí no me dijo, a usted le dijo, mira, ¿querés ir a ver esas mansiones? No. Él me ha dado vida eterna. Él nos ha dado vida. Y ese llamamiento implica que hay un plan, un propósito de Él sobre nuestra vida en base a un llamamiento. Ahora, el Señor quiere que nosotros entendamos, comprendamos y no dudemos de su sentir, de su amor, de lo que Él siente por nosotros. Cuando Él habla al Padre y le dice, Padre, yo quiero que ellos estén conmigo. Yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y ese es el querer de Cristo. ¿Por qué? Porque es el amor y la misericordia de Dios Padre en Cristo Jesús manifestado para nosotros. Por eso que Él murió en la cruz. Por eso que, hermanos, ¿dónde vamos a jactar a nosotros de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados? Es de Él, Él nos dio esa gran bendición poderosa, una bendición hermosa. Entonces, fíjese que esos son como Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí vienen los privilegios, los honores que el Señor le concede a los suyos. Uno, mire, Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creímos en Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo. Por obra de un llamamiento de gloria. Muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida, nos transformó. Ahora, transformados para la alabanza de su gloria, ahora Él nos da a nosotros el gran honor, el gran privilegio que dice Marcos capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, por misericordia, por gracia. Nosotros creemos. Tenemos fe en el Señor. Aún la fe viene cuando oímos la palabra del Señor. O sea que todo es una operación completa. Completa de parte de Dios sobre nuestra vida. Imagínense qué honor tan grande, qué privilegio tan grande. Y estas señales seguirán a los que creen. ¡En mi nombre! En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. O sea, Él otorga, da como un privilegio ¿a quién? A sus hijos. A sus hijos. Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, transformados. Y cuando dice Pedro dice que fuimos llamados para alabanza de su nombre. Oiga, fuimos llamados para la alabanza de su nombre. Qué precioso llamamiento tenemos. Entonces, hermanitos, hermanas, cuando nosotros pensamos que la salvación que tenemos es un don de Dios, entonces, hermanos, no vamos a sentirnos mayor que el otro. El domingo pasado estuve hablando acerca de la envidia. Y le decía a los hermanos que dentro de nosotros
Ya no, entre los hermanos ya no puede existir la envidia. No. No. ¿Sabe por qué? Porque los mismos honores que tienen mis hermanos, lo tiene usted, lo tengo yo. El mismo llamamiento que tiene usted, lo tengo yo, lo tienen mis hermanos. El perdón de pecados, vida eterna, las mansiones de gloria, la presencia del Señor, la alianza del Espíritu Santo, lo tienen todos. Entonces, ¿por qué va a haber envidia dentro de nosotros? Sin embargo, lo hay, porque si Pablo escribe a los Gálatas y habla de los frutos de la obra de la carne, que uno es la envidia. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, porque se recuerda usted que dice que cuando Esteban está dando el mensaje y habla este punto de la envidia de los hermanos de José, dice, y nuestros patriarcas vendieron a José a Egipto por envidia, pero Dios estaba con él. Aleluya, qué bueno. Eso es la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Capítulo 37 de Génesis. También habla, versículo 11, ahí dice que los hermanos de José eran envidiosos. Y explicaba un poquito de esto el domingo. ¿Por qué la envidia? ¿Por qué la envidia? El envidioso, el envidioso quiere tener lo que no tiene. Quiere tener del otro lo que él no tiene. Quiere hacer y él no puede hacer lo que el otro hace. Quiere ser como el otro y él no puede ser como el otro, porque no es imposible, Entonces, oiga, dentro de la vida cristiana, dentro del pueblo de Dios, no hay nadie que tenga más ni tenga menos. Yo no puedo envidiarle a usted como hermano, como en Cristo Jesús, porque los mismos privilegios que usted tiene, los tengo yo. Los privilegios, según la palabra, si estamos en las manos de Dios, podemos hacer las cosas. Usted y yo. Acuerde que dijo el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero si usted y yo estamos juntos con el Señor, caminamos con el Señor, usted y yo podemos hacer las cosas. Entonces, no puede haber envidia. Otra cosa, yo no puedo envidiarlo a usted por lo que es. Porque en Cristo Jesús, todos somos salvos. Estamos en el mismo nivel. Llegaremos a ser semejantes a Él. Todos. Eso es, hermanos, cuando llegamos a comprender que la vida que tenemos en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Entonces, no podemos jactar, no podemos ver a nadie de menos. A nadie. Una familia. No podemos ser como los medios hermanos de José. Le tuvieron envidia. Oiga, eran hermanos. Y la envidia era tan fuerte, que los llevó a odiar a su propio hermano. El rechazar a su propio hermano le causó dolor a su padre. Y yo creo firmemente que en toda su vida los medios hermanos de José, eso lo tenían en su conciencia, porque más tarde ellos lo explican, ellos lo hablan. Pero hay que darle gracias al Señor, como decía, que estas señales seguirán a los que creen. O sea, usted es creyente, yo soy creyente, las señales nos van a seguir. Dice, hermano, mire pues, oiga, Corintios 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. O sea, el Señor no pagó más por mí, ni más por usted.
El mismo precio, el mismo valor que usted tiene, lo tengo yo. Ese es el amor, esa es la misericordia. Esa es la buena bondad. Cuando llegamos a ese nivel de entender lo que somos por gracia y misericordia, oiga, vivimos en paz con el hermano, con el vecino, con todo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que somos no es un fruto, no es un esfuerzo de nosotros. Hablo de la salvación, hablo de la vida espiritual, de la comunión con Dios. Es obra del Señor sobre nosotros, porque por precio sois comprados. Cuando el Señor dijo consumado es, lo dijo a nivel de todos aquellos que íbamos a ser comprados. Nadie vale más ni nadie vale menos. El mismo precio que pagó Él por usted, lo pagó por mí. ¿De qué lo vamos a dar? ¿Verdad que no podemos? Porque Dios es bueno, es rico en misericordia. Por eso, hermanos, hay que darle gracias al Señor. Oiga, dice Pedro, a mí me encanta esta porción, primera de Pedro, capítulo 2, en versículo 9 en adelante. Ahí él explica lo que somos nosotros. Dice, linaje escogido. Linaje. Nación santa. Real sacerdocio. O sea, si somos nación santa, es obra de Él. Es obra de Él. No hay obra humana que pueda participar en la salvación que tenemos. No. Es que viene de Dios, viene del Señor. Cuando sabemos eso, le damos la honra, la gloria a Dios. Y podemos decir con seguridad, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Que estando yo muerto sin delitos y pecados, Él vino, Cristo Jesús vino y dio su vida por amor a nuestra vida, por amor a nosotros. Qué hermosa la operación que hace el Señor en esta tierra. Es cierto, con dolor y amor fue la cruz, por amor a nosotros. Con dolor pagó un precio. Y si no hubiera habido dolor y angustia en Jesús, nosotros no tuviéramos vida eterna. No hubiera paz en nuestro corazón. ¿Usted tiene paz? ¿Hay paz en su vida? ¿Cómo vive en su casa? En su hogar. Es el sacerdote, el hombre de Dios, el ministro de Dios, el que le da honra y gloria a Dios en su hogar, en que sus hijos, su esposa, ven la dedicación, el honor que le da a su Dios, a su Señor, la acción de gracias, el anhelo de poder servirle a nuestro Dios, a nuestro Señor. Fíjense que gracias al Señor, y como le digo, lo voy a repetir una vez más, cuando Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, si ahí, hermano, hay tantos derechos, tantos privilegios que nosotros tenemos, usted y yo no tenemos. Recuerda que dice la Biblia que a los discípulos, 12, agarra a 12 y les da poder y autoridad y los envía a predicar. Poder y autoridad y los envía a predicar. Llega el mensaje. El reino de Dios, proclámenlo. Les doy poder, les doy autoridad para que sean fuera demonios. Salen a los enfermos. Y también agarra de los discípulos, agarra 70. Y los envía de 2 en 2. ¡Qué honor para ellos! Predicar el evangelio de gloria.
lo que él ya había enseñado, lo que estaba profetizado, que él venía a proclamar, el año agradable de Dios para salvación de los hombres. Ahora él los envía a los 12, envía a los 70 y más tarde envía a su iglesia, que somos nosotros. Ve cuán hermoso ser un instrumento en las manos de Dios. Hablar del Dios verdadero, del Dios eterno, del Cristo de la gloria. Hablar de que Él es el soberano, que Él trajo paz y gozo a mi vida, a mi familia, que Él me transformó, que Él me cambió para alabanza, para honra y gloria de su nombre. Hermano, eso es un gran privilegio. Llevar el mensaje divino a las almas. Predicar a Cristo. Pero predicarlo de corazón, no solamente de labios, no, de corazón. Que sienta uno la presencia del Dios de gloria cuando estamos dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que no solamente sea de labios, de apariencia, de falsedad. No, 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 no. La vida cristiana es una vida verdadera. El cristiano, el Hijo de Dios, que ha sido tocado, que lleva la vida en Cristo, se le nota, aunque diga que no, se le nota. Eso fue que le dijeron a Pedro: en tu hablar se conoce, hablas igualito a ellos. Pedro negó al Señor, dijo: no, al tal hombre no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces si hablas igual a él? Predicas igual a él. Por eso esa es la vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Mire, hermano, y yo pienso que el cristiano falso, ¿cómo le ha de costar aparentar esa vida de cristiano? A ser duro. Me lo voy a explicar algo. Mire, el cristiano falso viene a la iglesia con su esposa y en la congregación aparenta, levanta las manos y quizás hasta llora. Y cuando regresa a casa, vuelve otra vez a vivir lo que es. Porque no ha sido transformado. Eso no puede ser, puede decir usted. Sí. Sí, ¿se acuerda usted de aquel hombre? El brujo en Samaria. Llega Felipe, hermanos, y dice la Biblia que predicando Felipe el poder de Dios, llega a esa ciudad y el brujo tenía a todos, chiquitos y grandes, pobres y ricos, los tenía bajo el control. Y cuando llega Felipe, predicando el evangelio de gloria, porque hermano, oiga, era una predicación de corazón. De corazón. Sí, ¿por qué llega Felipe a Samaria? Porque por la persecución que tuvieron en Jerusalén. Salen de Jerusalén en base a la persecución, pero van predicando. O sea, que era un instrumento en la mano de Dios que no podían negar lo que habían tenido, lo que tenían. La experiencia del Cristo de la gloria en su corazón era imposible que no pudieran hablarlo. Y dijo el brujo, el brujazo, dijo, cuando vio Felipe poner la mano sobre los enfermos, hablar la palabra, y oyeron allá en Jerusalén que el evangelio había llegado a Samaria, mandan a Juan y a Pedro,
Y Pedro y Juan vienen llenos del Espíritu Santo de Dios. Vienen con la potencia, con el poder de Dios. Y llegan a ese lugar. Y comienzan los milagros. Y el brujo se queda asustado, se queda admirado. ¿Qué haré para tener ese poder? ¿Cuánto vale? Que dijo Pedro: perezca tú y tu dinero, porque veo que en prisiones de tinieblas está. Pero con Felipe no dice que había aceptado al Señor. Y andaba con Felipe. Y Pedro y Juan, mira lo que vieron. Por eso, ¿cuán difícil será para un cristiano falso? Porque tiene dos vidas. La vida espiritual, aparentemente la vida espiritual, en la congregación, enfrente del pueblo de Dios, y allá en su casa, que es diferente. De todas maneras, la palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso, hermanito, hermana, hay que darle gracias a Dios de la vida, la transformación que nosotros tenemos. Lo que hemos visto acá, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre, templo del Espíritu Santo, mansiones de gloria, la presencia de Él con nosotros, transformados para la alabanza de su nombre. Todo eso es una operación. La salvación por gracia. Gracias al Señor. Y allí el punto especial que quiero dejar en nuestro corazón, que la salvación Dios nos dio. Dios la dio. A Él le plació. No vio qué había en mí y en usted, no. Lo único que vio en nosotros, pecadores y malvados. Pero, gracias al Señor que Jesucristo, Jesús, el Mesías, el enviado, vino y nos compró a precio de sangre. Ahora que fuimos transformados, nos da el honor, el privilegio a la iglesia, como dice Mateo 28, versículo 18, dice que a Él le dio, el Señor, el Padre, le da toda potestad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se da cuenta que a todos los envía a predicar? Hoy a todos. Todos tenemos el mismo derecho, el mismo privilegio. Entonces, sigamos adelante, hermano. Hermana, sigamos adelante. No desmayemos. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Confiamos que es el don divino de Dios en mi vida. La gracia de Dios en nuestra vida. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, cuando pensamos en la salvación y la vida eterna, gloriémonos en Cristo Jesús, que nos llamó para tener una comunión con el Padre. Y esto es lo que dijo Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo que has enviado. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, doy gracias por permitirnos reconocer que la salvación que tenemos es don que nos has dado. Es por gracia y por misericordia. Solamente rogamos, Padre, que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir prevaleciendo en el llamado de gloria que nos has dado. Y también ruego
misericordia de aquellos que no te conocen. Misericordia pedimos y gracias porque sabemos que hay un pueblo que tú vas a llamar para vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, pueblo de Dios, amigos, familias, predicamos este mensaje pensando en usted, pensando en usted. Venga a los pies de Cristo, que Dios es bueno, Dios es rico en misericordia. En Cristo Jesús usted recibirá perdón de pecados y así recibirá vida eterna. Y ya no habrá más condenación. Irá para la gloria eterna que Dios ha preparado para nosotros. Firmes en Cristo Jesús. Y hoy un anuncio. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Viene por su amada iglesia, por nosotros. Gracias al Señor. Amén, amén, amén.